Hoy la UNAM Responde cumple 3 años. Fue precisamente el 23 de marzo del 2020 que iniciamos nuestras transmisiones en medio de la incertidumbre con el único objetivo de acompañar y de informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el seguimiento que tendría esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando casi 700 programas después. Y bueno, durante esta emergencia muchos fueron los retos académicos que nuestra casa de estudios se enfrentó y uno de ellos, por supuesto de los más importantes, fue tener la capacidad de cumplir con las necesidades de la educación a distancia y digital. Sobre este tema hablaremos esta tarde. Acompáñanos. Desde la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAED, se echó a andar una gran estrategia para que profesores y alumnos pudieran seguir con sus clases en las condiciones que se presentaban. La UNAM no podía detenerse y aprovechó la experiencia de casi 50 años que tenía para seguir con esta forma de educación, digamos, no tradicional, que permitía ampliar y además crear más aulas virtuales que dieran cabida a la mayor parte de la comunidad académica, quien también asumió el reto y se sumó a este. Y bueno, para conocer lo que ha sucedido con esta transformación, nos acompaña aquí el doctor Melchor Sánchez Mendiola, quien es precisamente coordinador de esta CUAED. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a la UNAM Responde. Muy bien, muy buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de que ha sido una prioridad, por supuesto, de la universidad en todo momento. Nos platicaste en algún otro momento que la CUAED cumplió ya 50 años y tiene mucho que decir sobre este tema. Pero hablemos de esta transformación, digamos, inmediata, más acelerada que se dio con la llegada de la pandemia. ¿Cómo la comunidad universitaria respondió a esta transformación? Pues responde de una manera, yo diría, impresionante, digna, académica, con pasión, con resiliencia. Al final del día, toda la comunidad universitaria, profesores y estudiantes, tuvimos que emigrar a esto que llamamos educación remota de emergencia. De repente todos tuvimos que tener las actividades educativas a través de videoconferencias y de las herramientas digitales, ¿no? Y esto implicó, pues, para gran parte de la universidad un cambio fuerte en la manera como se llevaba a cabo el proceso educativo. Porque como recordarás, lo que cumplió 50 años fue el sistema de universidad abierta y educación a distancia, ¿no? Celebramos el 50 aniversario el año pasado, que fue creado por el doctor Pablo González Casanova, precisamente, y con la experiencia de esta área de la universidad se nutrió, se alimentó, se creció toda la manera de enfrentar este problema con las herramientas a distancia, ¿no? Como sabemos, la educación abierta a distancia en la UNAM tenemos ahorita ya más de 40,000 estudiantes, que son poco más del 11% del total de estudiantes de la UNAM, poco más del 15% de estudiantes de la licenciatura, y este conocimiento grupal de todos los docentes del SUAYED contribuyó pues a apoyar a todos los demás docentes que tenían poca o nula experiencia en estas herramientas. ¿Qué de esto permanece? Es decir, ustedes, el sistema ya venía funcionando y venía funcionando muy bien con esta cantidad de estudiantes, con un montón de disciplinas y de alcances que tiene, vamos, en distintas áreas. Se revolucionó de forma muy veloz con la llegada de la pandemia y ahora a 3 años de distancia, ¿qué es lo que permanece? ¿Algo se cambió? ¿Aumentó el número de estudiantes? ¿Cómo estamos hoy? ¿Por qué te ríes, doctor? Bueno, es que en términos de toda la universidad, obviamente la universidad sigue creciendo, nuestra matrícula sigue aumentando. En términos del sistema abierto y a distancia, en estos últimos 3 años aumentó cerca del 17%, de poco menos de 35,000 estudiantes antes de la pandemia a más de 40,000 en este año 2023, pues fue un incremento sustancial, ¿no? Y ha habido una migración interesante dentro de este sistema porque antes había más estudiantes en la modalidad abierta que en la modalidad a distancia y ahora ya se invirtió, ahora hay más estudiantes en la modalidad a distancia que en la abierta. Y lo que se quedó con todos los demás fue toda esta experiencia colectiva del uso de la tecnología,
de perderle el miedo. En el año 2020 tuvimos más de 41,000 profesores de la UNAM que participaron en actividades de formación docente para prepararse, para poder hacer frente a todo el reto, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que se quedó es esta serie de habilidades, competencias, destrezas de los docentes para utilizar las herramientas de la tecnología de una manera más fluida, más profesional, más como se merecen los estudiantes. A pesar de que hubo al principio pues algún descontrol, ¿no? Y a los estudiantes obviamente no les gusta la cuestión de la educación a distancia porque ellos querían venir a la universidad a vivir la vida universitaria. Entonces, a pesar de esa percepción inicial, en estos años creo que se logró que la totalidad de la comunidad estudiantil pusiera en un justo lugar a la educación a distancia como algo que tenemos que utilizar el resto de nuestra vida, tanto educativa como profesional. Por supuesto, las condiciones y los entornos son distintos. Aquí hablas mucho también del interés del profesorado para capacitarse, tener herramientas, de mudarse a esta otra forma de enseñanza. Durante todos estos meses se ha dicho y hay datos sobre el retroceso que se presentó, por ejemplo, en la educación básica. ¿Cuáles son los datos, las cifras? ¿Qué sucedió en la educación superior, particularmente en nuestra universidad, doctor? Sí, ven que hay una frase muy famosa de Deming que dice: en Dios confío, todos los demás me tienen que traer datos. Y una de las tragedias, por así llamarlo a nivel global, ha sido la enorme caída en el aprendizaje, que es un término inapropiado, pero que refleja la realidad, sobre todo en los niños pequeños a nivel mundial. Esto varía mucho dependiendo de los países, ¿no? Pero desafortunadamente en educación media superior y superior hay poca información. Yo lo que podría decirte que, por lo menos en la universidad, tenemos el seguimiento longitudinal de los últimos años, de los últimos 4 años. En el examen de ingreso al bachillerato y a la licenciatura de la UNAM, los puntajes no cayeron, inclusive subieron. Sobre todo, curiosamente, en el año 2020, las puntuaciones de los exámenes de ingreso a la universidad fueron más altas que los años previos, y ahora en estos ya 2021, 2022 regresaron a las puntuaciones, llamémosle prepandemia, ¿no? Lo cual probablemente refleja que ese año estuvieron encerrados más tiempo estudiando, dedicándose al examen. Y también tenemos otro análisis de los exámenes diagnósticos. Estos son exámenes que hacemos a todos los que ingresan a la UNAM, tanto bachillerato como licenciatura, donde tampoco documentamos caída del conocimiento, y al contrario también documentamos un incremento interesante, sobre todo en el año 2020. Entonces, por lo menos en términos de conocimiento, de los saberes, ahora sí que técnicos de conocimiento que tiene que tener un estudiante para ingresar a la educación superior, nuestros estudiantes llegaron con las herramientas completas, ¿no? Esto no minimiza claro. No minimiza obviamente la otra parte de la vida, salud mental, etcétera, pero en términos de estas evaluaciones, nuestros datos son optimistas. Oye, y por supuesto esta transición, a pesar de la experiencia que ya tenían, pues no resultó sencillo. Se enfrentaron, por supuesto, a una comunidad como mucho más amplia, más extensa. ¿Qué pasó con la deserción, con la falta de conectividad, con la falta de recursos, de herramientas tecnológicas? ¿Cuáles fueron esas principales problemáticas que tuvieron que superar? Sí, híjole, ahora sí que fueron todas las problemáticas imaginables, ¿no? Desde los tremendos retos de conectividad que tenemos en nuestro país, la enorme brecha digital que existe entre la sociedad y entre los diferentes niveles socioeconómicos en términos de acceso a dispositivos de calidad, a mejor calidad de internet en casa, y ahora sí que a todos los recursos que tienen algún costo, ¿no? Yo siento que la universidad hizo un enorme esfuerzo por proveer a la totalidad de su comunidad docente y estudiantil con las herramientas necesarias para enfrentar a esto, ¿no? Y obviamente esto implica no nada más la parte de docencia, es la parte de salud mental, la parte de salud biológica, la parte de tener actividades físicas, etcétera. Entonces fue pues como un calidoscopio de cosas que realizó la universidad para poder enfrentar todos estos retos. Esto que mencionas es muy importante. La educación no es solamente un factor, un elemento más, forma parte del desarrollo integral de los individuos, no tiene que ver solamente con la cuestión profesional. ¿Cómo se ocuparon de esto desde la CUAYED? Sí, pues fíjate, la CUAYED tiene una enorme cantidad de material de recursos abiertos de todo tipo,
de Aprendo Más, unidades de apoyo al aprendizaje y una gran cantidad de material que se ha generado, de los cuales aquí están en la mesa algunos de los impresos que hemos realizado durante estos años, ¿no? Pero yo creo que parte de la visión de la educación que tiene la universidad es que la educación no es nada más el aprender las cuestiones técnicas de una carrera, sino el desarrollarse como un ser humano completo que pueda aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que la CUAYED en particular pues, puso su granito de arena junto con todo el andamiaje de dependencias de la universidad y, por supuesto, todas las facultades y escuelas de los diferentes niveles educativos para salir adelante. ¿Cómo se dio esta colaboración y cómo sigue siendo con las distintas instituciones, escuelas, facultades que están no solamente en Ciudad Universitaria, sino que están pues repartidas y distribuidas por lo menos en todo el país? Sí, mira, pues yo creo que eso tiene muchas implicaciones en términos de los liderazgos a todos los niveles, ¿no? Desde el señor rector, todos los elementos que cuenta nuestra organización en términos de los diferentes liderazgos a niveles, facultades, escuelas, dependencias, etcétera. Pues con una serie de reuniones que, como todos sabemos, ahora somos expertos en tener reuniones virtuales y eso de una u otra manera ha hecho que optimicemos el uso de nuestros tiempos para tener esta comunicación más fluida entre nosotros, ¿no? Yo creo que parte fue la inspiración que nos dieron los profesores y los mismos estudiantes para seguir adelante y el compromiso con la sociedad mexicana para salir del trance, ¿no? Y ahí la llevamos. Ustedes vieron también en esta situación de crisis la oportunidad de hacer investigación, de tener un contacto más directo con el profesorado, pero por supuesto también con los estudiantes, y algo de todo este trabajo está reflejado en estas publicaciones. Sé que es muy complicado, pero cuéntanos un poquito, digamos, cuál es el resumen, cuál es el sentir de esta comunidad a 3 años de iniciada la pandemia y de esta transformación. Pues yo creo que es resultado de, el 11 de junio del 2020, el señor rector creó la CUAYED, fusionando cuestiones de evaluación educativa, innovación educativa, formación docente y educación abierta y a distancia. Entonces, eso generó un entorno organizacional en el cual los académicos y las personas que trabajamos en la dependencia, en colaboración con muchos académicos de facultades y escuelas, desarrolláramos proyectos de encuestas, grupos focales, entrevistas y generación de recursos como los que están puestos aquí en la mesa, todos los cuales son de acceso abierto, porque esa es una parte de la filosofía, ¿no? Que sean recursos abiertos, gratuitos para toda la comunidad, no nada más de la UNAM. Todos estos recursos los puede descargar cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Doctor, dices, nos enfrentamos prácticamente a todas las problemáticas que podíamos enfrentarnos. ¿Qué de eso se convirtió en líneas de investigación, en ejes de trabajo para seguir atendiendo esos temas y que se vuelvan una realidad y para avanzar en que las herramientas digitales, la educación a distancia, sea una posibilidad para cada vez más estudiantes? Pues yo creo que serían 4 principalmente. Una de ellas es la cuestión de la formación docente, ¿no? La formación docente como tal, de lo cual aquí hay algunas publicaciones, es un área de desarrollo muy importante en la universidad que se está creciendo. Precisamente en esta administración se ha creado la red de formación docente, se construyó un edificio en términos de tener un espacio físico para formación docente. Esa sería una línea de investigación. La otra es la educación abierta y a distancia. Entonces, muchos de estos documentos reportan los sentimientos de profesores y estudiantes sobre estas modalidades educativas. Lo otro es la evaluación educativa. Este libro, por ejemplo, que está aquí, es el único libro que existe en Latinoamérica dedicado completamente a evaluación y aprendizaje a nivel universitario y es un recurso que queremos que utilicen todos los profesores de nuestra institución, ¿no? ¿Qué podemos encontrar ahí? Porque es un poco además el sentir de lo que pasó durante todo este tiempo. Claro, sí, eso me lleva a la necesidad de la 4ª línea que será la innovación educativa. Entonces, uno de los grandes retos que nos enfrentamos con la pandemia fue el cómo evaluar el aprendizaje, cómo hacer exámenes a distancia, los famosos exámenes en casa. Claro. Todo eso tiene su ciencia. La parte de la evaluación educativa nace de muchas décadas de investigación sobre el tema y lo que se pretende en documentos como esto y en especial en este libro es proveer a todos los docentes que lo puedan checar sobre algunos de los conceptos básicos de cómo evaluar a distancia, presencialmente, cómo dar retroalimentación a los estudiantes, que es una de las principales quejas
de los estudiantes en los procesos educativos y la gran cantidad de instrumentos y herramientas que existen para evaluar, de los cuales los subutilizamos. Entonces creemos que con todo este abanico de opciones, el proceso educativo sustentado en una buena evaluación para el aprendizaje puede ayudar a todo el mundo. Doctor, siendo ustedes parte, por supuesto, del proceso, al mismo tiempo que están actuando, que están en contacto con los profesores, con los alumnos, realizan también investigación. Cuéntanos, con todo este conocimiento, ¿cuáles son esos factores que consideran determinantes para que una educación a distancia sea efectiva? Sí, pues para variar no hay un camino fácil, ¿no? Yo creo que una de las lecciones más importantes es que todo esto que rodea el proceso educativo tiene que profesionalizarse, es decir, se requiere que los profesores tengamos una serie de habilidades para poder lograr un aprendizaje más efectivo, y eso requiere formación docente basada en, como decimos, en la evidencia publicada de cómo debe de ser, porque hay una serie de lineamientos internacionales de cómo podemos ser mejores docentes, y hay una serie de estrategias de estudio también que están documentadas con investigación científica que son más eficientes que otras, ¿no? Y la educación a distancia tiene también una serie de principios que requieren diseño instruccional por una parte, un gran soporte tecnológico y el trabajo en equipo de todas estas personas para proveer herramientas que puedan ser utilizados por toda la población, incluyendo las poblaciones que tienen algún tipo de discapacidad. Y esto es importante, no solamente a la comunidad universitaria, sino que se abre a la sociedad y a la comunidad de todo el país, porque la educación es pues la principal herramienta para poder terminar con las desigualdades que sabemos también a lo largo de esta pandemia, pues fue mucho más evidente. Entonces los retos tecnológicos, logísticos y pedagógicos son muchos. Nos platicaba solamente para terminar en alguna de las otras entrevistas, doctor, hay algo importante en lo que se tiene que trabajar y son las normativas. ¿En qué se está avanzando y cómo se está avanzando para terminar con esta brecha y para avanzar en este sentido de la digitalización? Siempre hay una brecha enorme entre la tecnología y la normatividad. Es como ahorita el ChatGPT, que salió en noviembre del 2022, y ya salió el ChatGPT 4 ahora en marzo. Sí. Entonces, nuestra normatividad le queda bastante, hay ahora sí que un espacio importante. En estos años trabajamos en la actualización de la normatividad de la UNAM, del estatuto y del reglamento del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que fue aprobado por el Consejo Universitario en noviembre del año 2022 y que empieza a abrir algunas ventanas de oportunidad en términos de movilidad entre diferentes modalidades, ¿no? Y al mismo tiempo se ha avanzado en lo de planes y programas de estudio para integrar las tecnologías de información y comunicación con las cuestiones transversales como género, sustentabilidad. En eso se logró avanzar también en lineamientos y en el funcionamiento interno de comunicación entre las diferentes dependencias de la UNAM que tienen que ver con esto, ¿no? Eso implicó pues normatividad interna. Y solamente para terminar, como coordinación, digamos, ¿están satisfechos con el trabajo realizado con el inicio de esta pandemia y el mudarse a la vida digital? Pues estamos satisfechos, aunque estamos preocupados de que todas estas lecciones que dijimos que aprendimos, algunas personas no las apliquen. Ojalá el 100% de los docentes y estudiantes se vuelquen en que estas modalidades mixtas que combinan las diferentes líneas presencial y en línea, las utilicemos todos y de la mejor manera. Pues coincides con especialistas que nos han acompañado a lo largo de esta semana desde la virología, pero también desde la cultura y hoy desde la tecnología. Quizás debimos aprender más con esta pandemia y las lecciones que tenemos ahí son más las pendientes que las que hemos hecho parte de nuestra realidad y de nuestro compromiso. Doctor Melchor Sánchez, director de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de nuestra universidad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana de aniversario para poder hacer una evaluación y un recuento de lo que ha sucedido principalmente en términos de educación a lo largo de esta crisis que no solamente fue de salud, sino fue una emergencia integral. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Y seguimos en estos temas, por supuesto, porque con el recuento de las voces que poco a poco pues nos dieron claridad para entender esta pandemia, hoy vamos a escuchar algunos fragmentos sobre las matemáticas y cómo se fue entendiendo esta crisis de salud desde esta perspectiva. Pero el otro parámetro, que es la tasa de contacto, eso está dado mucho por cómo se comporta la gente. Y es este parámetro donde uno trata de incidir
para bajar los ritmos de contacto, ¿sí? Y para eso sirven estas medidas de distanciamiento, para bajar la magnitud de este parámetro, y eso lo que hará es que el pico infeccioso que se origina con una subida exponencial no alcance una altura tan grande, no sean tantos los casos que se tengan, y sobre todo que no se tengan en un tiempo muy breve, porque de tenerlos en un tiempo muy breve saturarían los servicios de salud. Y en otro tema, el próximo 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, y Sandra Lorenzano tiene algunas ideas que compartirnos sobre este tema. Y hoy, para conmemorar nada menos que el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, un día que se celebra cada 30 de marzo para visibilizar a este grupo imprescindible, pero oprimido e invisibilizado en nuestra sociedad. Con este día queremos recordar la enorme contribución que realizan las trabajadoras del hogar a la economía mundial y al sustento de la vida. Pero pese a la importancia que tiene esta labor, la mayoría de las trabajadoras del hogar viven en pobreza o pobreza extrema, y el 90% de ellas no cuenta en la sociedad mexicana con contrato escrito o con seguridad social. Marcelina Bautista, que desde muy joven se dio cuenta al llegar de su pueblo oaxaqueño a trabajar en una casa en la Ciudad de México a los 14 años, se dio cuenta de la situación de opresión y explotación que vivía tanto ella como sus compañeras. Por lo tanto, empezó a trabajar en pos de lograr un mayor reconocimiento a este grupo. Y así creó además CASE, un grupo que, vamos a ver la página web a continuación en una de nuestras imágenes, para que ustedes puedan ver ahí que hay una aplicación que les permite descargar el contrato, el modelo de contrato, así como la explicación de las leyes que ahora el Seguro Social ha aprobado para este sector, y que sin duda son un primer paso para lograr una sociedad realmente incluyente e igualitaria. Y si les interesa saber más sobre este tema, tendremos a la propia Marcelina Bautista hablando de todo esto en Violeta y Oro el próximo domingo a las 11 de la mañana por Radio UNAM. Será un gusto también encontrarles por ahí. El chocolate es uno de los gustos que casi nadie se resiste. Enseguida, Majo Gallardo nos habla sobre los beneficios que nos aporta este alimento. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y ahorita voy a hablar de uno de los alimentos que más nos gusta, a lo mejor del gusto culposo que todo mundo tiene, y es acerca del chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? ¿Por qué es tan malo en la dieta? ¿Por qué lo prohibimos? ¿Por qué es nuestra adicción? ¿O por qué de repente nos lo recomiendan? ¿Qué es lo que está pasando? El chocolate, entre más contenido de leche tenga, tiene más contenido de azúcares. Y ahora, todos los chocolates que vemos empaquetados, que son los que nos gustan, son altos en azúcares, son ya sea por el caramelo, por la leche, por todos los sabores que le ponen, y esos son los que quitamos los nutriólogos o tratamos de evitar que consuman. Como el chocolate blanco, como los chocolates cookies and cream, como los que traen caramelo y galletita, todos esos vamos a decir que son más azúcares que grasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el chocolate negro, con el chocolate amargo? Entre más contenido de cacao tenga, el chocolate va a ser mucho más puro. Por lo tanto, se considera una grasa vegetal, que es una grasa buena. ¿Y de qué tiene beneficio el chocolate? Pues mira, el chocolate negro es una fuente de antioxidante, por lo tanto, pues va a tener como mejor función para evitar el estrés oxidativo de tus células. Además, te va a reducir la presión arterial, ayuda a la circulación, mejora la memoria y lo mejor de todo es que mejora el estado de ánimo, ya que hace que la serotonina
aumente, que es la hormona de la felicidad. Por eso las mujeres, cuando estamos en estos días complicados, se nos antoja tanto el chocolate, porque tenemos esta necesidad de serotonina y por lo tanto se recomienda comer un cuadrito de chocolate. ¿Cuál es la porción del chocolate? Normalmente va entre 10 y 15 gramos, que es un cuadrito de chocolate yo recomiendo de 80% cacao, 85% cacao para arriba, para que justo sea lo más puro posible. Y no es de que nunca puedas consumir tu chocolate blanco, tu chocolate cookies and cream o con caramelo, nada más es tratar de evitarlo y a lo mejor hacerlo un poquito más esporádico. Así que ya sabes, si te gusta el chocolate, esta nota te va a encantar. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y que nos han acompañado a lo largo de 3 años, agradeciendo a todas y cada una de las personas que han hecho posible esta transmisión a lo largo de estos casi 700 programas. Nos vemos aquí mañana, nuestro compromiso continúa y también nuestra semana de aniversario. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. No te dije.